¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, hermanos del Instituto Fe, Comunidad y Vida, y a todas las personas que nos honren con visualizar este video. Bueno, les voy a hablar hoy de un santo del que todos hemos oído hablar, pero que quizá no conocemos lo suficiente. Estoy hablando de San Ignacio de Loyola. Bien, San Ignacio de Loyola, un santo diferente. Ahora veamos por qué. Hay que considerar que San Ignacio de Loyola restableció la base tradicional de la santidad. Vamos a irlo entendiendo una vez que escuchemos algunos datos interesantes de su biografía. San Ignacio de Loyola nació en Loyola, España, en el año de 1491. Muere el 31 de julio de 1556. Lo conocemos básicamente porque él es el fundador de la Compañía de Jesús o de los jesuitas, como comúnmente lo llamamos. Una frase muy conocida o la más conocida quizá de los jesuitas es en todo amar y servir. Bien, San Ignacio de Loyola se aseguró de que los jesuitas buscaran a Dios en todas las cosas. Él fue beatificado el 27 de julio de 1609 por el Papa Pablo V y la fecha de su canonización se llevó a cabo el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. Muy bien, entrando a los datos básicos de nuestro santo, él fue bautizado originalmente con el nombre de Íñigo. Posteriormente se fue transformando su nombre para Ignacio porque era más común. Una de las cualidades que él tuvo fue precisamente el hecho de andar peregrinando. Entonces, como él anduvo por muchos lugares, principalmente de Europa, por muchos países, era más común y más fácil pronunciar el nombre de Ignacio que el de Íñigo, y era más universal. Por eso es que cambia el nombre de Íñigo y posteriormente ya se le conoce como San Ignacio de Loyola, porque recordemos que él nace en Loyola, España. Bien, él es bautizado, como les decía, con el nombre de Íñigo en el castillo de Loyola, España. Él es de padres nobles, el menor de 8 hijos. Una vez que queda huérfano, es educado en la corte por la nobleza española. El sueño de Ignacio fue siempre ser un militar. Bueno, de hecho era militar, pero él quería ser un militar reconocido y de esta manera también tener que ofrecerle a una doncella sobre todo sus logros como militar. Sus planes cambian, como siempre sucede cuando estamos, ¿verdad?, a la voluntad de los planes de Dios. Él la tradición dice que 31, sin embargo, una vez que leí este libro, que es una autobiografía precisamente del autor, él nos refiere que es a los 26 años y no a los 31, cuando él precisamente en un combate es alcanzado por una bala de cañón y prácticamente pierde una pierna, se lesiona una y la otra le queda, pues es destrozada por esa bala de cañón. En su recuperación precisamente nuestro santo pide libros de caballería, puesto que era su motivo de ser y era lo que más le apasionaba. La caballería, ser un buen militar, ser un buen soldado, por su patria, por supuesto. Después de que le sucede esta tragedia en Pamplona, bueno, tragedia física, porque vamos a ver qué es lo que lo transforma, lo que lo convierte a lo que sería posteriormente su santidad, su formación precisamente como el santo que ahora conocemos. Bien, él en esta batalla en Pamplona, una vez que es lesionado de sus piernas, como les decía, en su proceso de recuperación, él solicita que le lleven libros de caballería, puesto que era lo que realmente a él le interesaba. Sin embargo, él lo refiere y la tradición dice que fue su hermana, una de sus hermanas, quien aprovecha, ¿verdad?, que está en esta convalecencia para llevarles libros
de la vida de los santos y de la vida de Cristo, porque además no había en la corte otro tipo de textos, pero ella aprovecha, está solicitando, quiere leer en esta convalecencia, pues entonces yo le doy estos libros que al final le van a servir, ¿no? De alguna manera esta lectura empieza a conocer a Cristo, se empieza a apasionar de la vida de los santos y es que empieza a cambiar un poquito su mentalidad, su forma de ver las cosas y muy ligeramente un sesgo con respecto a sus intereses que ya no son propiamente solamente la caballería, solamente la vanidad, solamente lo mundano. Recordemos que él viene de una familia noble, por lo tanto, económicamente, pues también era una persona que tenía prácticamente todo. Una vez que empieza a cambiar su vida, lo primero que hace San Ignacio de Loyola es despojarse absolutamente de todo lo material, de todo lo que, de todas las vanidades, empieza a ya no pensar en solamente ser una persona reconocida como militar, se despoja absolutamente de todo, de riquezas materiales, incluso hasta de las vestimentas. Él abandona absolutamente todo. Esta primera este primer desprendimiento que hace San Ignacio de Loyola es a raíz de una primera visión. Él tuvo dos visiones importantes, muy importantes, que cambiaron completamente su vida. Digamos que Dios ya lo viene preparando con estas lecturas que hace de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de los santos, pero tiene una visión en la que ve a la Virgen con el niño Jesús en sus brazos. De ahí que él empieza a interesarse y ahora ya no tiene ese afán de conquistar a aquella doncella, sino ahora cambian completamente sus perspectivas y ahora se enamora de la Santísima Virgen María. Es a ella quien le quiere servir, ya no como militar civil, sino ahora como un soldado de Cristo, digamos. Él todavía en estos tiempos tiene dudas de su vocación, pero tiene pensamientos muy profundos en los que él todavía no discierne, de repente todavía divaga con sus logros mundanos y de repente siente ese llamado a esta santidad. Sin embargo, él después se va dando cuenta que tiene estos pensamientos que proceden de Dios y por otro lado los pensamientos procedentes del mundo. Él llega un momento en que dice, bueno, al final los dos de alguna manera, de alguna manera siento satisfacción con ambos pensamientos, pero una vez que pasan estos, con los pensamientos procedentes de Dios siente consuelo, paz, tranquilidad. Sin embargo, con los pensamientos procedentes del mundo sí siente un deleite momentáneo, como pasa siempre, pero después siente un vacío. Y entonces él empieza a distinguir entre estos pensamientos que todo el tiempo le están inundando en la cabeza, ¿no? Y él empieza a ver en el ejemplo de los santos y entonces él ve que ellos hacían penitencia, ayuno, oración y sacrificios y dice, bueno, ¿por qué si ellos son personas exactamente como yo, de carne y hueso, con debilidades, con limitaciones, si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? Y entonces a los 32 años que sale de Loyola para Jerusalén, ya lleva muy claro en su mente en seguir precisamente este ejemplo de grandes santos que él va conociendo, como San Francisco, San Agustín, de los que él va leyendo y dice, bueno, si ellos pudieron hacerlo, yo lo puedo hacer, pero además se pone el reto de hacerlo aún mejor. Si ellos ayunaban de tal manera, yo puedo hacerlo mejor. Siempre va con esta idea de mejorar, no en el sentido de presunción, sino de que dice que es posible, que con la ayuda de Dios es posible hacerlo y hacerlo mejor. En este periodo de aridez que tiene San Ignacio, y con estas experiencias espirituales, posteriormente él escribe lo que se llaman los muy conocidos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Después de esta sequedad espiritual, pasa a un profundo goce espiritual, se va, digamos, al otro extremo, donde termina siendo, por supuesto, un gran místico. Pasa él un año en la montaña completamente aislado orando, que es otra de las características que regularmente marcan la vida espiritual de quienes han llegado precisamente a la santidad. A los 33 años él va a Tierra Santa y regresa a España a estudiar porque él está convencido de que para ayudar a las almas son necesarios los estudios. De hecho dice, para hablar de virtudes y de vicios solo hay dos formas, una que son las letras o guiados por el Espíritu Santo.
Él convierte realmente a muchas personas, convierte a muchos pecadores, y precisamente en este predicar él es encarcelado 3 veces, precisamente por eso, por estar predicando la palabra de Dios. Él consideraba al final que la prisión y el sufrimiento eran pruebas que Dios le mandaba para purificarlo y para santificarlo. Él desde un principio al dolor físico nunca le tuvo miedo. De hecho, cuando está muy grave, en un inicio que les contaba, cuando él está muy mal, lastimado de sus piernas, además era vanidoso, era muy vanidoso, y dice, bueno, no quedé bien, digamos, quedé cojo, está deformada mi pierna, y le dicen, es que la única manera, digamos, que soldó mal el hueso del pie, la única manera es cortarlo, o sea, prácticamente volver a fracturar, volver a romper, y él decía, no pasa nada, no, adelante, si con eso no me voy a ver tan mal, háganlo. Entonces él desde antes de su conversión aguantaba mucho el dolor físico. En cuanto él es encarcelado, prácticamente toda su vida se la pasa pidiendo limosna. Recordemos que abandona absolutamente todo beneficio o toda ayuda económica que siempre le ofrecieron tanto su familia como las personas que lo iban conociendo en esta formación, en esta conversión a santidad. Él prácticamente se la vive de limosna, y pasaba muchos días incluso sin tomar alimento, en austeridad, durmiendo en la calle, y realmente era una persona que soportaba mucho el dolor físico y nunca se quejó. No nos hablan de que alguna vez él haya quizá renegado o cuestionado, porque al contrario él buscaba completamente esta austeridad. Bien, a los 38 años él va a Francia, estudia ahí otros 7 años, vive precisamente de limosnas, ahí se despoja absolutamente de todo, de todo lo que llevaba encima. Y es en el año de 1534 cuando él logra que se reúnan 6 estudiantes que estaban estudiando precisamente teología y hacen los votos de castidad, pobreza y vida apostólica. Ya en el año, 2 años después, en el 1536, él regresa a Roma, se presentan para ofrecer sus servicios al Papa. Y es entonces en este año, 1536, cuando funda la asociación a la cual llaman Compañía de Jesús, decididos a luchar contra el vicio y el error bajo el estandarte de Cristo. El Papa, una vez que admite la conformación de la Compañía de Jesús, que ahora conocemos como jesuitas, le recomienda predicar los ejercicios espirituales de los que ya habíamos hablado hace un momento y catequizar al pueblo. Son las 2 encomiendas muy particulares que le hace entonces el Papa. Bueno, es el Papa Pablo III quien les da la aprobación y les permite también ordenarse sacerdotes. Son ordenados en Venecia el 24 de junio del año 37. Y bueno, es precisamente Ignacio ya como sacerdote celebra su primera misa en Navidad del año 1538. Es en el año de 1540 cuando es aprobada la congregación como tal, la Compañía de Jesús, y añaden en ese año también los votos de castidad, pobreza y obediencia. Bien, la Compañía de Jesús, ya conformada como tal, contrarrestó de una manera muy muy fuerte en aquel entonces los efectos de la reforma religiosa que encabezó Martín Lutero. Con su esfuerzo y dedicación volvió a ganar muchas almas. San Ignacio de Loyola, junto con los pocos elementos, los pocos integrantes que en ese momento pertenecían a esta compañía. San Ignacio de Loyola pasó el resto de su vida en Roma, dirigiendo la congregación y dedicado a la educación de la juventud y el clero. Fundó varios colegios y universidades de muy alta calidad académica desde entonces. Él pasó prácticamente su vida en esta austeridad, pero también 2 elementos sumamente importantes que también conforman y forjan la vida de todo santo. San Ignacio de Loyola, aunque no había de manera tan frecuente, pero él buscaba la comunión y la confesión cada domingo. Él no comulgaba si no se había confesado antes, y eran largas confesiones que hacía, y pasaba durante muchos años de su vida 7 horas arrodillado orando. Para San Ignacio, toda su felicidad precisamente consistía en trabajar por Dios y sufrir por su causa. Su espíritu militar, por llamarlo de alguna manera, y de su compañía, se refleja en su voto de obediencia al Papa, a quien reconoce como máximo jefe,
de los jesuitas. Bien, San Ignacio de Loyola, dentro de sus pensamientos, maneja varias frases. Él nos dice que la caridad empieza por sí mismo. Es un poquito semejante esta idea a este principio universal de que nadie da lo que no tiene. Entonces dice, sí, pero si quieres dar caridad o hacer caridad por el prójimo, debe uno de empezar por sí mismo. Otros datos que encontré que me parecen interesantes mencionar de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, él en sus inicios, aunque no era un ferviente cristiano, quizá como ya después de su conversión, él inicialmente era muy devoto de San Pedro. De hecho, es precisamente, él tiene, digamos que empieza este especie de martirio con la lesión que tiene en un 24 de junio y posteriormente previo a la fiesta de San Pedro y San Pablo le dicen que hiciera oración. Él era devoto de San Pedro y precisamente empieza a sanar en la fiesta de... Otro elemento muy importante y que él va destacando a lo largo de su vida, él era muy devoto de la Santísima Trinidad. De hecho, dentro de estas visiones que él tiene, también frecuentemente ve a la Santísima Trinidad y por supuesto a la Santísima Virgen que tiene en la primera aparición. Posteriormente él tiene otra aparición a donde ve claramente él en esa visión cómo el Padre pone a San Ignacio al lado de Jesucristo. Y entonces él cree que eso es posible y lo afianza más en su fe y en su servicio a nuestro Señor. La fe, la esperanza y la caridad, estas tres virtudes teologales, San Ignacio las buscó, las persiguió, luchó por ellas toda su vida desde que se convierte. Bien, ¿qué nos enseña al final la vida de San Ignacio de Loyola? Bueno, uno, a ser fuertes ante los problemas de la vida, como él nos los muestra desde que tiene este accidente de las piernas, a saber desprendernos de la riqueza. Recordemos que él abandona absolutamente toda posibilidad, todo bien material, todo recurso, amar a Dios sobre todas las cosas. Él lo hace en esta vida de santidad que tiene. Amar a Dios sobre todas las cosas. También nos va mostrando cómo es que él se abandona plenamente al servicio de Dios. A saber transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Cristo. Él al final es un guerrero, es un militar y no nada más lo hace, digamos, de una manera con respecto a la fe, sino además tiene un entusiasmo que atrae a la gente. Por eso también, por su forma de vida, por su forma de ser, él en vida, en todos los lugares a donde iba, lo querían mucho. ¿Por qué? Porque transmitía precisamente ese amor, ese entusiasmo a nuestro Señor Jesucristo. También nos enseña a vivir la virtud de la caridad, ya que él siempre se preocupaba por los demás. Sí, de hecho, él de repente, cuando todo el dinero que le llegaban a dar para que él pudiera sostenerse o comer, poderse comprar un pan o poderse comprar algún vestimenta o lo que él necesitara, siempre lo daba de limosna. A perseverar en nuestro amor a Dios, que es algo que tenemos que hacer, por supuesto, todos los cristianos, y a ser siempre fieles y obedientes al Papa, representante de Cristo en la tierra. Estos son algunos elementos que podemos destacar y que podríamos tomar para imitar, por supuesto, porque es lo que nos enseña la vida de San Ignacio de Loyola. Bueno, él es buscador, místico, contemplativo, enamorado, compañero, maestro de la sospecha y el discernimiento, es un caballero, gentil hombre, artesano, aguerrido, el hombre de los ejercicios espirituales, fundador y padre de la Compañía de Jesús, pero al final a mí me parece interesante porque todos estos atributos, todos estos títulos con que se le conoce a San Ignacio de Loyola, él en su autobiografía, que es el libro que les mostraba hace un momento, él se define como peregrino. De todos estos títulos y de todas estas cualidades que se le puedan decir a San Ignacio de Loyola, él se define como peregrino y su vida es esa, un peregrinar en la tierra con el sufrimiento, un peregrinar con la contra toda prueba, en toda austeridad, pero también un peregrinar en el sentido espiritual y en el sentido de ir predicando la palabra de Dios. Él no fue a ningún lugar, insisto, principalmente de Europa, a donde no haya hablado de Jesucristo. Y cada que podía aprovechaba, y aunque recordemos que estuvo 3 veces en la cárcel
precisamente por predicar la palabra de Dios. A él no le importaba, incluso en la misma cárcel, él predicaba cuando tenía oportunidad, cuando era encerrado con otras personas, no importa la razón por la que estuvieran, él aprovechaba todo momento para hablar de la palabra de Dios. Y entonces, bueno, él en su andar por todos los países que estuvo, ya sea estudiando, ya sea incluso huyendo, él aprovechaba. Por eso él se autodefine como peregrino, buscador incansable de la voluntad de Dios, eso sí, sensible a los movimientos del Espíritu interior, del Espíritu Santo, porque también él tuvo esa humildad. Todo lo que el Espíritu Santo le iba guiando, él con toda la humildad lo iba haciendo, por supuesto. Nos invita a encontrar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Él. Para ser contemplativos no hay que fugarse del mundo, nos recomienda San Ignacio, sino habitar en Él, porque es posible ser verdaderamente contemplativo en la oración. Pero contemplativo él no tiene que ver con pasividad, al contrario, precisamente él nos demuestra que hay que estar todo el tiempo en acción para poder llevar el Evangelio a los demás. En medio del ruido y el caos de las ciudades podemos escuchar la voz del Señor que nos invita constantemente a, precisamente su frase más famosa y todo lo que ello encierra, en todo amar y servir. El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Es una frase que rescatamos de los ejercicios espirituales, como también una plegaria que dice: concédenos, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de vuestra divina voluntad. Bien, finalmente también yo creo que muchos reconocemos a San Ignacio de Loyola por esta cédula, por la cédula que de manera común colocamos en las puertas de nuestros hogares o de nuestros negocios, ¿verdad? Precisamente porque esta cédula tiene un poder muy fuerte contra el demonio. De hecho, se dice que en alguna ocasión el propio demonio dijo que quitaran esta imagen, porque con esta imagen en la puerta, con la cédula de San Ignacio de Loyola y la oración que tiene, no le era posible entrar a los hogares a donde estuviese colocada esta cédula. Por otro lado, también se le atribuye a San Ignacio de Loyola la autoría de la oración que comúnmente ahora decimos una vez que comulgamos, y es la oración Alma de Cristo. La voy a poner, espero que la puedan escuchar bien.
Bueno, pues termino con esta oración. Está interpretada por el grupo Gesed, Alma de Cristo. Y bueno, espero que les sirva, que les ayude, que a todos los que conocemos un poquito acerca de la vida de San Ignacio de Loyola, el peregrino, pues nos motive a tener esta capacidad, ¿verdad? Y recordar, hermanos, que dentro de las debilidades, dentro de las limitaciones que tenemos todos, a imitación de San Ignacio de Loyola, que digamos, ojalá todos, si los santos que eran como nosotros pudieron hacerlo, también yo puedo. Bueno, esta es la vida, hermanos, o bueno, un poco de la vida de San Ignacio de Loyola, un loco de amor por Jesucristo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego.